bienvenidos a esta nueva zona de contagio. Ya dije el nombre del programa para que luego no me van a decir que dije todo menos el nombre de la zona de contagio, que este es nuestro programa. Y siempre hacemos una especie como de recuento de en qué vamos en términos de guerra, en términos de pandemia, que fue cuando nació este programa. Hoy se están cumpliendo 8 años de aquel fatídico 26 de septiembre en el que desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa y siguen las cosas todavía muy turbias y todavía con mucha controversia, pero nosotros seguimos a flote con esta zona de contagio, trayendo a un invitadazo que ya lo vieron aquí, punk de corazón y su camiseta lo confirma, pero no nada más esta, sino tantas otras que le conocemos, porque este no es un escritor punk inventado, como tantos hay. Él es punk de verdad, no es punk Blink 182. Él es de West Colorado, eso nos gusta mucho. Y vamos a platicar de muchas cosas, pero antes saludo a mis compañeros Alejandro Borrego y Neiv Yeya, a quien les cedo la palabra para que comience esta bonita plática con Antonio Ortuño. Bueno, pues muchísimas gracias, querida Mariana. Qué gusto verte. Ya llevaba muchísimo tiempo de no coincidir contigo en este espacio. Había sido eh, una transmisión bastante triste sin ti. Se nos Pero atravesó un temblor, además esto también hay que decirlo, se nos atravesó un temblor en pleno 19 de septiembre por segunda ocasión, bueno, ya por tercera, lo cual también son signos del apocalipsis que nos dejaron bastante tocado. sí, bueno, eso me parece que es una buena excusa para que no vengamos a trabajar. Pero Sí, bueno, mi querido Alejandro, qué gusto verte. Y bueno, pues tener a Antonio Ortuño aquí es un enorme privilegio y un honor y un gusto generoso, una cosa enorme porque nos da mucho gusto que haya tenido la generosidad de acompañarnos, de venir aquí a hablar un poco de su nuevo libro. Qué suerte que vamos a poder ser de los primeros en comentarlo. Bueno, seguramente llevo como 100, pero yo voy a imaginarme que somos los primeros en hablar de este claro. libro. Y porque además tuve la suerte y el privilegio de leerlo antes de que se publicara, y eso es algo que sigo teniendo como una medalla de honor y un gran orgullo. Y bueno, nada, como tú decías, pues sigue todo igual, sigue la guerra. Biden ya dijo que ya no hay pandemia, que ya no nos preocupemos, que todo ya va a estar bien. Entonces yo ya no me voy a preocupar más. A la basura las mascarillas, a la basura las vacunas. Este, pues nada, se murió Godard. Yo sigo hablando de eso porque eso sigue doliéndome profundamente. Y pues yo creo que a menos de que mi querido Alejandro tenga alguna cosa antes que mencionar, entremos al tema. Nada, nada, que en verdad es un gusto y un honor tener a Antonio Ortuño en este programa, porque a mí me gusta mucho cómo escribe. La verdad es que he leído un par de libros de él y me parece excepcional su prosa y su manera como escribe. Y pues ahora sí que empecemos, ¿no? Yo voy a empezar, si quieren, ya que me dejaron al final en este, ¿no? Y entonces, platicar un poquito con Antonio, porque hoy en día, ser escritor de lengua, o sea, en español y publicar libros constantemente es, es entre una falacia y una cosa así como extraordinaria, ¿no? Entonces, platícanos un poquito cómo es tu proceso, ¿no? Porque recientemente has estado publicando constantemente, ¿no? Tienes Olinka, ahora tienes este nuevo libro, anteriormente escribiste el de México, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu proceso y cuál es tu Libro para receta niños de también. tener éxito, ¿no? Como escritor y que te publiquen constantemente? Caray, sí, La Armada es mi libro número 20 y comencé a publicar hace 16 años, entonces vamos, 17, va para 17 años, vamos a poquito más de un libro por año desde que comencé a publicar, aunque también no comencé a publicar muy joven, sino hasta los 30 años. Antes de eso, la verdad es que no estaba conforme con las cosas que había logrado terminar o no estaban terminadas del todo. Y además uno, pues es México y no pasa algo así como que te manden la limusina, los de New Yorker para sacarte del salón de clases como le pasó a John Updike, ¿no? Nadie hizo eso por mí. Mi propio periódico no me mandó una limusina nunca a ninguna parte, ni siquiera me pagaba los camiones. Entonces,
pues ha sido, sí, mucho trabajo. Ya dejé, por suerte, las oficinas hace muchos años. En 2013 fue la última vez que trabajé en una oficina, y no he vuelto a ellas, por fortuna. Y me he podido dedicar a lo que realmente me gusta, que es estar metido en mi casa escribiendo, ¿no? Que esencialmente mi proceso consiste en eso, en trabajar. La diferencia que yo veía con algunos colegas, no todos, pero algunos colegas, es que pues yo veo a muchos colegas muy activos en presentaciones y en foros y en un montón de cosas, pero pues luego sus libros tardan 16 años en terminar 15 paginitas de ahí más o menos coserse, ¿no? Yo trato de trabajar un montón, tengo como valores de producción muy de clase obrera, y además soy periodista, entonces no me dejan tranquilo los textos a medias, y sigo trabajando más o menos articuladamente hasta que se terminan, ¿no? De repente puede pasar que se juntan algunas publicaciones, pero eso no es tanto culpa de mis procesos, sino de los calendarios de la industria editorial, que también son medio incognoscibles. Y de un tiempo a la fecha, como pues afortunadamente tengo lectores y los libros se venden bien, pues en cuanto acaba algo lo quieren publicar. Y a veces hay que estar negociando para que no salgan directamente al mismo tiempo, justo pues un libro infantil, una novela de jóvenes, y la novela, digamos, como lo malo de escribir para jóvenes es que luego resulta que el resto son para adultos, y pues no, todavía porno no escrito, que a lo mejor está bien para que Nayef consagrara un ensayo a Sí, Pero mis sigo novelas. esperando esa novela. Eh, pero bueno, digamos las novelas para lectores en general, pero tampoco están tan pegadas, ¿eh? México apareció a principios del 2019, pero en realidad yo la terminé de escribir en el verano de 2018, y terminó saliendo publicada pues en lo que se hacía la labor editorial y demás, y porque en aquel momento yo estaba viviendo en Alemania y el editor alemán la quiso sacar simultáneamente, entonces hay un ajuste entre editoriales para que saliera en el 19, pero en realidad es de verano del 18, así que digamos que hacía 4 años que no salía una novela de adultos. En medio salió una de jóvenes y salió un libro infantil, pero es un libro infantil sobre mis perros y tiene 20 páginas, tampoco es un pues prodigio haberlo terminado, ¿no? sí es, Ortuño, perdóname que te interrumpa, pero no hay que subestimar la literatura infantil, de verdad es un público muy exigente y de pronto nos vamos con la idea de que solo contando la historia del perrito que comía una sandía y entonces la mamá lo regañó, ya alarmamos, pero sí tiene su ciencia. No, es complicadísimo, y los chamacos, y también pasa con los jóvenes, ¿eh? Sí. Son lectores que para fortuna de algunos y para desgracia de otros, no leen las solapas de los libros, no les importa si tienes 25 libros publicados, si has ganado 6 premios, si tradujiste a Robert Musil o si te tomaste fotos con Paul Auster, no les importa para nada, solo les importa el texto en sí mismo. Y si encuentran lagunas, contradicciones, repeticiones, errores, se enojan y te lo manifiestan, ¿no? Cualquier siesta del narrador en los cuentos infantiles o en los libros juveniles, pues es causal de enojo y de que, y si se aburren, avientan el libro, ¿no? Mientras que para muchos lectores de autores consagrados es casi un premio que los aburra el autor. Dice, no alcanzo a comprender la profundidad de la genialidad del maestro porque me dormí leyendo su novela. Eso no pasa con un lector joven o con un chamaco, ¿no? Entonces, claro, te pone a prueba en otro sentido, como narrador puro, sin toda esta parafernalia de las ideas, los contextos, las temáticas, etcétera. Todo eso desaparece para la mayor parte de los lectores jóvenes y para la totalidad de los lectores infantiles, ¿no? Entonces, realmente son textos en los que, pues sí, trabajo un montón, pero de cualquier manera no es lo mismo escribir 400 páginas que las 20 de un cuento, ¿no? Por más que lo cuides, pues es otro proceso y otra velocidad y otro esfuerzo. Oye, yo quiero citar rápido a Antonio Ortuño cuando yo estaba haciendo las entrevistas para mi libro. Aprovecho para hacer un comercial, Neurosis, Sustancias y Literatura, de entrevistas con escritoras y escritores. Me dio mucha risa una respuesta de Ortuño, porque hablaba yo de justo esto, ¿no? Un poco lo que preguntabas tú, Borre, de cómo es tu proceso. ¿Eres de los que sufre escribir o goza escribir? Y dijo Ortuño, yo estoy hasta la madre de los escritores que hablan del oficio de escribir como si tuvieran cáncer de colon. O sea, ya, por favor, güey. Dice, como monje.
Yo le dije como monje y me dijo, sí, bueno, es que ser monje es sufrir y tiene toda la razón, ¿no? Pero sí, o sea, es de los escritores que independientemente de todo el esfuerzo, también disfruta escribir, o sea, y ahora que nos dices que ya dejaste las oficinas, que te dedicas de lleno, un poco cuéntanos cómo es la disciplina, porque sobre todo con la columna no puedes estar echando la hueva y no estando al tanto de muchas cosas a nivel internacional para la columna, ¿no? Sí, yo siempre empiezo un poco el día pues leyendo noticias y consultando los medios y leyendo a ciertos columnistas, que es una nómina que se va a ido como reduciendo con el paso del tiempo a los columnistas que leo, y estando relativamente al tanto, ¿no? Tampoco trato de saturarme de noticias, que lo tuve que hacer muchos años porque trabajaba en los medios, eh, sino obedecer un poco tal cual a qué cosas verdaderamente me llaman la atención, ¿no? Yo hace tiempo que perdí esta ilusión de que si uno se concentra más en una noticia, influye de algún modo en ella. Entonces, desde luego que hay un montón de situaciones terriblemente trágicas, pero como no voy a influir en ellas en lo absoluto, que yo leo no las notas, si no me interesan particularmente, pues no las sigo. Trato de alguna manera de obedecer a las cosas que realmente me despiertan la curiosidad como lector, ¿no? Y lo difícil de trabajar uno solo justamente, pues es que no tienes un jefe gritón, de luego tiene la enorme ventaja de que no tienes también compañeros miserables que te estén grillando. En este caso, mis únicos compañeros de chamba son los perros, que me dan bastantes problemas, pero al menos no me han grillado todavía. Nomás gruñen, si suenan ahí gruñidos ahorita, es que justo les di unas carnazas para que se estuvieran sosiegas mientras estamos en el Zoom. Pero pues de repente hacen ruidos así como de leones que se están comiendo un pobre cristiano en el coliseo. Y básicamente es eso, sentarse a escribir y no levantarse hasta la hora en la que me tengo que poner a cocinar o tengo que ir por mi niña a la escuela y tomárselo con la seriedad, sí, no diría de un empleo propiamente dicho, pero sí de algo que no depende de ocurrencias, ¿no? Yo siempre he sostenido eso y es que no sé en otras formas de literatura que no practico, pero al menos en la narrativa y sobre todo en la novela, pues no puedes trabajar con ocurrencias, necesitas un trabajo articulado y de mucho tiempo y volver una y otra vez al texto y ser de alguna forma el enemigo y el inquisidor del texto antes de que le caiga en las manos a cualquier otro lector. Y justo comentaba Nayef que él leyó antes de que saliera a la Armada, porque siempre trato cuando ya me quedé ciego al respecto de la novela y cuando ya no veo mucho el manuscrito, pues que 2 o 3 amigos le echen una ojeada, ¿no? Y me hagan como sus comentarios de lectura, y me digan, bueno, pues básicamente qué les pareció lo que están leyendo, y bueno, Nayef, que ahí aparece matemáticamente en los agradecimientos del libro, se resignó a leerse un Word pesadísimo, al que además le había yo diseñado una portadita con las letras como de metálica, ¿no? Porque me pareció muy divertido, pero eso hacía que pesara como el doble el archivo, y a veces lo rebotaba el correo electrónico por las estúpidas letritas de metálica, ¿no? Que además si se entera metálica me demandan, seguro, porque hasta su tipografía deben tener registrada. No, fíjate que, bueno, a mí me gusta mucho lo que escribes también como Alejandro, y no quiero empezar con elogios desmedidos, pero siempre me ha parecido que tienes este aliento con un humor tan cáustico y tan penetrante que además se va transmitiendo de libro en libro, aún de los libros que son jocosos per se, que son muy divertidos, que son muy amenos, como el de las ánimas, y luego llegando a la fila india, que no es un libro divertido en el sentido de hacerte reír, sino que es un libro muy intenso, es un libro bastante pesado. A mí me pareció fascinante, pero me parece que es un libro que sí te confronta, que sí, en fin, que retoma elementos de lo policíaco, no sé, quizá chandleriano, y lo recose, lo rearma de una manera, a mí me pareció muy original, fascinante, y yo no sé, yo siento que tu carrera ahí dio un salto cualitativo muy importante, y me daba un poco de miedo verte convertido en un autor serio,
O sea, perdón, pero tú eres un gran escritor, pero me encanta tu lado jocoso, desmadroso, rock and rollero. Y reencontrarte en la Armada fue fascinante, me parece un libro en todos sentidos muy bien logrado, con personajes totalmente redondos, fascinantes, potentes. Eh, y bueno, y poner muy en evidencia algo que se vislumbra en tus otros textos, que es este amor que tienes por la música, por el metal, por el punk, por la música dura, que tengo que reconocer, después de leer La Armada, tuve que tener un playlist para Claro. poniendo al tanto, porque yo no es el tipo de música que oigo más que accidentalmente, y ya tuve que sistematizar lo que escuchaba para poderme sentir realmente que estaba entendiendo y que estaba metiéndome en tu narrativa, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ves esta cosa que digo que totalmente es una estupidez, estoy seguro? Este autor serio y este autor un poco más, porque los dos son autores serios, los dos son escritores de veras, ¿no? No es que uno sea desmadrozón y aquí el güey cagado y el otro es un güey que sí quiere ser literario. Los dos están jugando en el mismo campo de la literatura, pero con diferentes valores, con diferentes aproximaciones. ¿Cómo lo ves tú o estoy totalmente perdido? No me Caray, yo sorprende. no había reconocido como el elemento de esquizofrenia, es decir, es cierto que son novelas muy distintas, pero en general trato de que las novelas sean distintas y no tanto como proyecto intelectual, que también, sino porque no quiero repetirme. Paso muchas horas trabajando en las novelas y años a veces metido en ellas y sobre todo yo supongo que también a todo el que escriba le pasa que tiene los textos en la cabeza y le sigue dando vueltas, aunque no esté directamente trabajando en ellos, pero pues tienes un rato libre, estás en la sala de espera del dentista y para olvidarte de que te van a sacar la muela, pues estás pensando en realidad en la novela, ¿no? Yo creo que la seriedad de un escritor tiene que ocurrir cuando está escribiendo. Es decir, yo me tomo con mucha seriedad, inclusive en novelas desmadrosas, como La Armada, pero los asuntos técnicos de la escritura, la estructura, justo la manera en la que están creados los personajes, el manejo del tiempo, el lenguaje, que es algo que me preocupa muchísimo, todas esas cosas los que tengo en la cabeza todo el tiempo cuando estoy escribiendo. Lo que me cuesta trabajo es justo lo de ser escritor después, ¿no? Porque hay muchos escritores que pues lo que hacen es ponerse el saquito de codos e ir a la cremería a poner cara de escritores, y eso es algo que a mí me resulta un poco más difícil de sobrellevar como público, digamos, de esos escritores y me cuesta muchísimo, de todas maneras, hacer, ¿no? Hace poco me tuve que poner traje porque se casó un amigo y la verdad es que además era todo negro el traje, y me decían, pues parece que vas a un funeral, ¿no? Y digo, bueno, pero es que me tiene que servir para ambas cosas el traje, pero no voy a comprar dos. Exacto. Entonces, pues tiene que ser todo terreno el traje, ¿no? También hubo un evento al que por motivos familiares no pude asistir, pero que contenía ahí como ciertos elementos diplomáticos y me decían, pues, tráigase un blazer, por ahí la etiqueta, digo, pero yo no tenía un blazer en mi vida, ¿por qué tendría un blazer? O sea, estaba en un Zoom con un funcionario y yo con una playera de Venom, ¿sabes? Con el pentagrama satánico. Digo, ¿por qué se le ocurre que yo tengo un blazer? ¿En dónde lo puedo tener? ¿Qué haría con un blazer, no? Son cosas que realmente todavía no me planteo. Me sigo vistiendo como me vestía a los 12 años. Y me siguen gustando en términos generales las bandas que me gustaban cuando tenía 12 años, con la excepción de las bandas que no habían salido cuando yo tenía 12 años, ¿no? Y que fueron saliendo cuando yo tenía 14 o 15 y demás, pero no mucho más allá, porque hay relativamente pocas bandas nuevas que me gustan. Cuando descubro una banda que me gusta, luego descubro que ya tienen 7 discos publicados y que son de mi edad, ¿no? Ya raramente me pasa que oigo una banda de chavitos y digo, wow, me parecen increíbles. Me pasa cada vez menos. Creo que es parte de lo bonito de envejecer, que no se vuelve un viejo gruñón. Sí. Y siempre quise ser un viejo gruñón, entonces cada vez la naturaleza me acerca a mis horizontes y a mis ideales, ¿no? Lo de la fila india, digo, muchísimas gracias, Naif, por lo que dices. Eh, lo primero que me pasó con la fila india, que fue algo muy raro, es que desde luego me empezaron a invitar a foros a los que no me invitaban antes. Sociólogos y gente que estaba haciendo doctorados. Me invitaban a la Universidad de Princeton, por ejemplo, gente interesantísima y muy cultivada para que yo fuera a hablar de migración, ¿no? Les digo, oigan, pues yo escribí una novela.
no soy un experto y sobre todo no les puedo hablar en términos de sociología, ni siquiera de microsociología. Tampoco soy un periodista que se fue siguiendo a la bestia y demás, pues la novela trata de otra cosa, que es lo que pasa en las cabezas de los mexicanos, que es algo en lo que tengo pues un conocimiento empírico por haber vivido rodeado de mexicanos toda mi vida. Pero no es algo que haya sistematizado con un doctorado, ni que me ponga yo a dar clínicas sobre lo que realmente piensan los mexicanos, ¿no? Que sería una materia infinita, es casi como para una enciclopedia del error, las ideas fijas de los mexicanos. Eh, y desde luego se vuelve muy complicado e incluso muy fastidioso terminar siempre hablando de la temática del libro, porque con la fila india pude hablar muy poco sobre lo que hablaban ayer, sobre la construcción literaria, sobre cómo armar una historia que tiene un cierto sabor como policíaco, tiene un cierto sabor como de thriller, y que es cierto lo de que puede parecer distinta a las novelas anteriores, que eran como de otra tesitura y más confrontacionales, eh, pero esencialmente, pues bien, un poco de la misma molestia con el medio que me llevó a escribir las primeras novelas, pues también venía la fila india, no hubo un cambio radical en la manera en la que yo veía la literatura, sencillamente la novela se necesitaba armar de otra manera que las anteriores novelas porque pues abarcaba un territorio distinto. A lo mejor, y eso es algo que a veces hablo con mi agente, me habría convenido hacer la fila India 2, la fila India 3, la fila India 4, o estar, ¿sabes? Como la casa del trending topic, de ver ahora qué estamos denunciando y pues dedico un par de años a hacer una novela de eso. Pero la verdad es que como paso tanto tiempo haciendo los novelas, no me dan ganas de escribir sobre cosas que no me interesan particularmente, ¿no? Además, la literatura mexicana se ha vuelto tan quejumbrosa que ya hay mucha gente denunciando todo el tiempo, ¿no? Y entonces, pues ya ellos están haciendo esa chamba y qué bueno, ¿no? Y ellos ya cubren todas las invitaciones que pueden hacer los sociólogos, pues ya las cubren el resto de los escritores, entonces, pues a mí me queda el terreno además de escribir de la clase media, que es otra cosa que me interesa particularmente, ¿no? Porque algo que en mi calidad de no capitalino, eh, esto de que la gente del DF, sobre todo la gente que tiene mucha lana en el DF, luego descubra que existen los pobres y haga una obra evangelizadora para demostrarnos que sufren mucho, pues la verdad es que siempre me ha dado mucha risa. Supongo que hay obras grandísimas que se escriben así, ¿no? Pero en el fondo siempre me da mucha risa cuando veo al escritor o director de cine o lo que sea ganando premios enormes y diciendo es que los mexicanos somos tal y cual. Y dices, no, bueno, pues no, tú estás en Cannes, ¿no? Y la gente a la que te trata tu película, pues sigue hundida en el lodo y el cheque tú te lo llevaste. Y además vas y te quejas, ¿no? En Cannes como si te estuviera yendo mal, no es cierto, tú estás comiendo ostras, no tiene nada que ver. Entonces me pasa lo mismo, ¿sabes? Tengo una sensación como de realidad y como no tengo la menor idea de cómo me puedo poner a redimir gente mediante lo que escribo, pues escribo de la gente que creo conocer más, ¿no? Es decir, de los clase medios mexicanos, que como son poco elegantes, pues a buena parte de los colegas que son gente desde luego muy elegante, pues les parece de mal tono escribir sobre la clase media mexicana y dicen que la odian, ¿no? Pero pues pertenecen profundamente a ella y todos sus males de carácter descienden de eso, de esa pertenencia a la clase media mexicana aspiracional y ridícula en muchos sentidos, pero pues también divertida y cálida y habitable, ¿no? La gran tragedia, supongo, de este país es que siga siendo habitable a pesar de que no le pide nada a la Transilvania del Conde Drácula, pero sigue siendo agradable. Vas a los tacos y te la pasas muy bien, ¿no? Y a 2 cuadras destriparon a alguien y ves cómo pasan las ambulancias mientras estás en los tacos. Eso es el horror de la vida en este país. Ay, increíble. Ahora, dentro de todo esto que estás platicando como muy anecdótico, también siento mucho de tus novelas y de tus relatos, tus cuentos también, son sumamente anecdóticos, o sea, suenan muy anecdóticos, pero ¿qué tanto metes parte de tu vida y parte de la ficción, ¿no? Porque digo, yo sin conocerte mucho personalmente, siento como si estuviera, cuando leo una novela es como si estuviera platicando contigo que me estás contando, o cuando estás narrando un cuento como una aventura que has tenido, ¿no? Eso me parece
increíble, pero al mismo tiempo también muy honesto de estar contando estas cosas de tu vida. Ya, bueno, la verdad es que yo trato de no contar nada de mi vida en lo que escribo, no sé, me da muy bien y cuando lo he hecho es de manera muy parabólica, no escribo como directamente, quizá porque tengo un prejuicio muy inculcado por mi madre y es que no me gusta dar lástimas, eh, ni invocar así como la piedad de la gente, creo que eso tiene que estar reservado pues a la gente que se ve reducida a pedir, ¿no? Y a contar como una historia triste para que le des unas moneditas. Y eso me cuesta, desde luego que uno explota, claro que sí, la experiencia personal en absolutamente todo lo que escribes. Y eso es independientemente incluso de que lo quieras, porque si tienes que narrar algo tan sencillo como sabe el agua después del esfuerzo físico, pues te vas a referir a tu experiencia personal. Hay que ser un loco para ir a buscar eso a la enciclopedia británica. Sé de algún autor que iría a buscar a la británica qué sabe el agua, ¿no? O lo googlearía. Pero esas cosas tan inmediatas de las que está o debería estar llena la narrativa. Sabes, a mí me gusta que los relatos tengan imagen, que sean sensoriales, es decir, que los puedas ver de alguna manera, que los tengan olores, que tengan referencias auditivas, que funcionen los sentidos, digamos, en la narración. Y todo eso finalmente también es referirte a tu percepción que es referirte a tu vida, ¿no? No necesariamente sea autobiográfico, es escribir sobre uno mismo. Hay otras maneras de escribir sobre uno mismo y creo que tiene mucho que ver con esa percepción. Y sí hay un efecto literario que para mí es fundamental como de intimidad con el lector, ¿no? Porque finalmente escribir es hablarle a alguien un poco al oído. Y si puedes crear esa sensación justo que describes, de que alguien te está platicando algo que le sucedió, en este caso, pues no soy yo, sino el narrador del relato, y tiene que ser completamente verosímil, le tienes que creer que eso le sucedió, ¿no? Esos mecanismos narrativos a mí me siguen pareciendo fundamentales. La narrativa, desde luego que hay que reconocer que pasó el siglo XX por ella, es decir, se pone en crisis de muchas formas y se reconstruye de muchas otras formas, pero ¿para qué descomponer lo que sí funciona, no? Y la sensación de intimidad de la narrativa es algo que sigue funcionando muy bien. No es necesario que te cuenten, había una vez, etcétera, para que se cree esa sensación de intimidad entre el discurso narrativo y quien lo está leyendo, ¿no? Como supongo que porque no salía en listas en filosofía, nunca he tenido este problema de si creo que el lector existe o no. Yo doy por sentado que el lector existe. Entonces, todo este asunto en el que también he visto que muchos colegas se pierden muy bizantinamente de si escribes para que alguien te lea, etcétera. Bueno, claro, lees para toparte con alguien, ¿no? A mí los libros que me fascinan justamente son esos, en los que siento que me encontré a alguien cuando abrí el libro y cuando lo leí. No esta especie como de discurso tibio y frío y un poco ajeno que algunos procuran, pero insisto, son decisiones absolutamente personales, ¿no? Hace rato citaba a Mariana, nuestro amigo Emiliano, que además es un tipo con el que yo hablo prácticamente todos los días y leo todo lo que él escribe y él lee todo lo que yo escribo y no creo que haya dos escritores que escriban de manera tan distinta que Monge y que yo, y sin embargo, para mí es un lector excepcional de lo que yo escribo, porque aunque haga cosas muy distintas y tenga un acercamiento muy distinto a la literatura, creo que compartimos dos o tres cosas esenciales al respecto de cómo se construye, para qué se construye un texto narrativo, ¿no? Porque si solamente quisiera jugar con las palabras, pues haría poemas, y también si no tuviera cuentas que pagar. Y si solamente quisiera discutir ideas, pues haría ensayos. Y lo bueno con la novela es que puedes hacer todo eso, ¿no? La novela se come absolutamente todo, inclusive la vida de uno, ¿no? Pero realmente no escribo mucho de mi propia vida, o lo distorsiono de tal manera que sale otra cosa que ya no es mi vida, ¿no? Porque también en el fondo, pues creo que tengo una vida bastante ordinaria y que echarle estilacho a la propia vida no va a hacer que esa vida sea extraordinaria, ¿no? No, Eso lo no. hace la narrativa, no el estilacho. Sí, sí, sí. Oye, voy a decir un par de cosas brevemente. Ahorita que decías de que te compraste un traje, bueno, no sé si sepan, yo viví muchos años con un músico y ni siquiera era músico metalero, era un músico de pop y cuando
me fui a vivir sola, antes de irnos a vivir juntos, mi papá me dijo, Mom, dile que ya se vaya trayendo sus trajes y sus corbatas para que empiecen a vivir juntos. Y yo así de, güey, este señor no tiene un solo traje, tiene una corbata y tiene una calaca en medio. Entonces, sí, yo aplaudo que te sigas vistiendo con esas camisetas. Dos, ahora estas camisetas, ves a chavitas que se visten, o sea, o tiendas que se llaman Forever 21, o sea, tiendas para chavitas, con camisetas de los Ramones, de AC/DC, y yo me pongo, por la edad que tengo, yo sí soy la señora que dice, 3 canciones, dame 3 canciones, si no, no tienes el derecho de portar esa camiseta, ¿sabes? Y por eso yo creo que tenías que ser tú también el que escribiera esta novela, y estoy hablando de La Armada Invencible, porque conozco, por ejemplo, Carlos Velázquez, también es un melómano, también es muy fiel a su gusto musical, pero él nunca tuvo la experiencia de tener una banda. Entonces creo que esa dinámica tú la tenías que relatar también por tu parte de tu experiencia. Y aquí en algún momento, uno de los personajes dice, ¿dónde está el metal? O sea, se acabó el metal, ya no damos miedo, ya no es un statement, no es una aseveración, nuestro look, nuestra camiseta. Y en nuestra generación, Ortuño, que tenemos más o menos la misma edad, tu género musical era muy importante para definirte. O sea, los que escuchábamos, ponle en mi caso, Motley Crue, no nos juntábamos con los que escuchaban MC Hammer y Vanilla Ice, No, 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 porque claro, no, güey, o claro. sea, había una No, no, división no. importante y necesaria. Y ahora estos festivales, que igual puede estar Radiohead, que Beyoncé, que Rage Against the Machine, ¿qué opinas de eso? O sea, qué bueno que somos incluyentes, jiji, el amor, pero yo creo que hay que mantenerse en tu género, por lo menos nosotros. Bueno, son varias cosas lo que planteas. Sí, ya La sé. primera es que el otro día vi a tu exnovio y llevaba traje, Mariana, entonces aguas. Lo vi Bueno, en un concierto e iban todos de traje, todos iban con trajecitos, todo él y toda su banda iban de trajes, ¿eh? Entonces, ¡Wow! la a vida mí ya no me cambia. digas, yo ya no estoy ahí, yo ya no estoy ahí. La vida cambia. Lo segundo es que a mí me gusta, sí, por supuesto que me gusta ver chavitos en camisetas de rock, si no estaría loco, ¿no? Ya que les guste o no el rock, pues es su asunto, ¿no? Tampoco las No, voy a ir a regañar. Sinceramente no sé, a lo mejor nada más digo, qué ilusión me haría que sí le gustara AC/DC, pero no voy eso. a regañar a nadie, que bueno, que no pongan esas camisetas, pues le llegará algún dinero para la jubilación al hermano John que vive todavía, ¿no? Sí. Que bueno, no creo que le haga falta precisamente mucho dinero a quien sacó Back in Black y vendió todos los discos del mundo. Entonces el segundo disco más vendido de la historia después del Thriller de Michael Jackson es Back in Correcto. Black de AC/DC. Entonces lana no les falta a AC/DC, ¿no? Claro, lo de la música es que cambió completamente, yo creo que no solo todo el negocio, sino la manera en la que nos acercamos a la música. Yo conocí buena parte de música, bueno, número uno por mis hermanos, la música que me gustó nunca sonaba en la radio, por eso en la Armada hay como toda una reflexión en contra de la radio, al menos de la radio de Guadalajara de los años 80 y 90. No venía de la radio, la conseguían mis hermanos como podían, yo comencé a comprar cassettes piratas, no por la piratería en sí misma, contra la que en realidad no tengo mucho, sino porque no había otra manera de conseguir la música, ¿no? No vendían la mayor parte de los discos que yo quería escuchar en el súper o en las tiendas de discos, o solo en las tiendas de discos importados que eran carísimas y además los pedías en un catálogo y quién sabe cuánto tardaban en llegar. Entonces también conocí muchas bandas porque los que grababan piratería rellenaban los cassettes Claro. con otra música, ¿no? Y así conocí un montón de bandas. Y por revistas y por fanzines y yendo a tocadas y pues oyendo al abridor de la tocada y demás. Eh, es cierto que, por ejemplo, yo en la secundaria en la que yo estaba, solo otro tipo y yo oíamos rock, ¿no? La totalidad de las chicas, al menos con las que yo llegué a hablar, que en 3 años de secundaria pues llegué a hablar con muchas, les gustaba Luis Miguel. Claro, y Flans. Solo oía a Luis Miguel y claro, si en alguna fiesta dejaban que pusiéramos una canción, pues nos tenían que querer mucho y la quitaban a los 26 segundos, ¿no? Además se asomaba la mamá y decía, ¿qué están oyendo? ¿No? Seguro han de estar bebiendo además. Digo, no, Sí. señora, pues, ¿usted cree que los que ven a Luis Miguel no beben? No, no, pues eso hasta cosas se están metiendo, señora. ¿Nosotros qué? Nomás nos alcanza para piratería y rancheritos. ¿Qué cómo nos vamos a estar drogando? Yo creo que eso cambió un poco, al menos en mi generación, pues con el éxito popular del grunge,
cuando Nirvana se convirtió como en la gran cosa, de repente ya pasaban rock en la radio y ya vendían los discos en las tiendas y demás, que eso pasó cuando yo tenía como 15 años, pero como yo era como de familia rockera, pues ya llevaba muchos años de sequía antes de esa aparente abundancia. Y sí, bueno, es cierto que la mayor parte de mis amigos en la secundaria, en la prepa y demás, pues era con los que compartía gustos musicales. Porque además gustos literarios no se podía, porque ninguno leía una fregada más que yo, no me habría quedado sin amigos. O muchos años después me enteré que leían, pero si leían, no sé, algunos estaban leyendo a Carlos Cuauhtémoc Sánchez y claro que le dejas de hablar inmediatamente también, ¿no? No sé realmente a estas alturas, Guadalajara no es una ciudad muy rockera contra lo que pueda parecer, pero sí tiene una tradición y demás. Muchas bandas son muy malas, sinceramente. Hay otras chidas. Sobre todo la onda under tapatía tiene como héroes ahí, un poco olvidados, pero importantes. Pero siempre me he sentido como en minoría al respecto. Y sí, hasta la fecha, con excepción de algunos amigos que he hecho por la cuestión literaria, la mayor parte de mis amigos, pues es la gente que ve la música que compartimos eso, ¿no? No tengo ningún amigo que le guste MC Hammer, sinceramente, o al menos que lo reconozca enfrente de mí, ¿no? Llego a tener amigos que les gusta el norteño, ¿no? Pero saben que si ponen norteño en mi casa, se van de mi casa, es lo último que hacen antes de que los corra a mi casa, ¿no? Por eso nunca ha venido a mi casa Carlos Velázquez, que yo sé que él sí es una persona que vive una canción de rock y luego ya bebe y ya se le olvida que le gusta el rock, ¿no? Le gusta Lorenzo Monteclaro y cosas así. A mí no me pasó eso, pues por culpa de mis hermanos, ¿no? Es decir, toda esa música que el resto del país bebe y quieren oír como José José, yo lo oí en el camión y no te enamoras de la música en el camión, pero el camión sufres en el camión. Sobrevives. No te vas a enamorar de la música que oyes en el camión, yo la detesto. Entonces, a mí si me ponen a José José, digo, otra vez estoy en el 258 camino a la prepa, a clase de 7 de la mañana, o sea, son las 6:15, voy en López Mateos en un camión atascado y va cantando el chofer que el triste todos dicen que es, ¿no? No, pues el triste soy yo, señor, ¿usted qué? Usted cobra por el camión, yo voy a una prepa pública. Y además hay 15 personas entre 2000 a los que les gusta la música que me gusta a mí. ¿Con quién me voy a juntar? ¿Con quién me voy a casar? No, me voy a morir virgen. Esas son las cosas que yo pensaba camino a la secundaria o a la prepa. Y claro que la música pues es como importante, ¿no? A mí me da mucha envidia cuando vivía en Europa, iba a un estadio lleno para ir a ver a Nick Cave, ¿no? Aquí no llenarían ni Kevin ni el estadio de Irapuato, obviamente, claro, retaca 3 fechas de un clubecito, pero no un estadio, y ves a gente haciendo la ola en el concierto de Nick Cave y dices, caramba, así que esto sienten a los que les gustan los Tigres del Norte. No, está tremendo. Pues, bueno, fíjate, pues me encanta lo que dices, porque exactamente eso era para donde iba mi próxima pregunta, que era, pues, hablar de esta experiencia rockera que tú tienes real, que es la que estás describiendo, y que está muy bien plasmada en la novela, en la Armada, toda tu sensación de vivir en un mundo aparte, de vivir al margen de toda esa cultura dominante y de ser muy fiel a tu pasión y a tus obsesiones. Como creo que alguna vez lo dijimos, yo también fui rock and rollero, también tocaba una banda, también tocaba la bataca, pero nada más que mi sueño era tocar progresivo y yo toda la vida me la pasé oyendo a Genesis y a Jazz y a Pink Floyd y a King Crimson. King Crimson quizá debería ser un punto de comunicación entre tú y yo, porque Crimson sí es como algo que yo siento que podríamos compartir. Ojalá, quizá no, pero bueno, para mí fue... También lo siente Robert Fripp, ¿no? Que ahora se la pasa sacando covers de bandas de punk y de metal todo el tiempo. Sí, no, bueno, sí, me encanta porque entre más se pone viejo, más se pone juvenil. Es más un muchachito, acaba de tocar aquí el 23, en otro rollo de estos extrañísimos que hace él, pero bueno, yo soy muy fan. Y bueno, nada más de las chicas que usan camisetas de rock, pues mi hija que tiene 22, el otro día lleva un rato con una camiseta de Tool, y yo digo, pero ¿tú qué sabes de esta banda? Y por supuesto que sabía muchísimo más de lo que yo hubiera podido imaginar, y yo creía que yo tenía noción y me humilló en público porque sabía mucho más que yo de esa banda.
lo Chingón. cual Bueno, y Tool es muy progresiva, ¿eh? Tool sí es una banda que te podría gustar es bastante. buena, claro, no, claro, lo poquito que conozco me gusta, pero me demostraron ser un ignorante. Y bueno, pero bueno, entonces, toda la experiencia de las tocadas, de los antros, todo esto que retratas con esta sutileza, con esta buena pluma en tu novela, me imagino que tiene que ver con experiencias vividas de una u otra manera, ¿no? O cómo llegaron ahí. La realidad es que yo de joven nunca tuve una banda, solo tuve la intención, estuve en la escuela de música, pero no tenía dinero para comprar la batería, ¿no? Yo soy baterista y pues todos los instrumentos son caros, pero la batería fue inalcanzable para mí durante mucho tiempo. Y luego comencé a trabajar en periódicos y el periodismo te absorbe y te quita muchísimo tiempo y muchísima energía. Muchos amigos sí tuvieron bandas y yo la pasé pues bebiendo cerveza en los ensayos de los amigos durante un montón de tiempo. No tuve una banda en la que yo tocara hasta después de los 40, y además somos una banda de cuarentones o de treintones ya muy avanzados, que nos juntamos en la cochera de Mariño, que es nuestro cantante, pues ahí a tocar. La primera vez que tocamos yo no tenía batería, entonces hicimos nuestra primera grabación y yo golpeé un bote de basura, ¿no? Incluso llegamos a hacer una tocada en un festival anarquista en el que afortunadamente nadie nos miró feo porque eran todos muy raros, pero yo tocaba un bote de basura, ¿no? Lo tomaron como una especie de statement político el que yo tocaba el bote de basura, pero no, es que todavía no compraba la batería. Pero entonces ya tenía lana, así que fui y me compré una Tama preciosa, rojo sangre, así como de cuarentón que quiere resarcirse, era eso una moto. Preferí la batería, yo no sé ni manejar, entonces en la moto me hubiera matado y la batería más o menos la puedo tocar. Sí me ayudó desde luego para la novela la experiencia de tocar, en realidad de tocadas he hecho, no sé, menos de 10 tocadas en mi vida. Sí, hemos pasado muchas horas ensayando, pero pues que nos juntamos así como los amigos que se juntan a jugar cascarita o jugar billar, ¿no? Es decir, ensayos sí, ya son como muchos años y algo se aprende. La experiencia de la tocada es muy distinta, pero sí es diferente, creo yo, y hablamos hace rato de este asunto de la experiencia. Escribir de música habiendo tocado, aunque sea ante 50, 60 personas, que no haberlo hecho, ¿no? Sí es muy distinto. Y sí, parte de eso está en la Armada, pero muchos también son cosas que yo he ido oyendo de mis amigos al paso del tiempo, y también porque a mí me gusta mucho leer biografías de bandas, que hay muy buen material, los gringos para eso son muy buenos, y todos estos libros biográficos generalmente construidos con entrevistas, no solo a la banda, sino a todos los que rodeaban la banda y demás, pues son fascinantes, que a veces no solo mapean a una banda en específico, sino escenas completas, ¿no? Hay libros muy buenos sobre la escena de Nueva York de los 70, por ejemplo, del protopunk y luego el punk neoyorquino, sobre la escena del metal en California, en San Francisco específicamente, donde surgió el thrash metal y todo esto, y que contribuyen, creo, mucho, pues como a romper muchos estereotipos, ¿no? Mucha gente piensa en el metal, pues piensa en una música de güeros, casi vikingos, escandinavos, que cantan sobre Thor y sus cosas, cuando, por ejemplo, entre las bandas más importantes de death metal hay un montón de gente de origen latinoamericano, en las bandas de thrash Brasil, metal, ¿no? ¿no? El cantante de Slayer era chileno, el baterista era cubano, Kirk Hammett, el guitarrista de Metallica, es como filipino, bueno, ahora Robert Trujillo, que es mexicano migrante, también en Metallica, pues en todas las bandas, o en muchas de las bandas importantes, pues había un montón de gente que era de procedencia hispanoamericana, y parte de la idolatría por esas bandas, en mi caso de joven, era por eso, ¿no? Cuando Sepultura, por ejemplo, se volvió una banda importantísima en el metal, pues el hecho de que fueran brasileños, también les daba como una capa así de decir, ¿por qué no hacen eso los mexicanos, no? Y la verdad es que las bandas de thrash mexicanas tuvieron muy mala pata y muy poca difusión en términos generales, pero esa es la historia de nuestra vida, ¿no? Con los futbolistas, con los escritores. Yo creo que los escritores mexicanos sí le andaríamos ganando a los penaltis a la selección. Somos mejorcitos, ¿no? Bueno, yo añadiría uno que sí me gusta mucho, Ministry, que yo Claro, lo claro. Al Jürgensen es cubano. yo es cubano, imagínate. Sí, 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 sí. El Jürgensen es el apellido de su padrastro. Sí.
Sí, claro, claro. Sí, hay un montón. Y ahora, pues en la nueva generación, como también en la nueva generación de punks, hay un montón de chicas, ¿no? Que eso sí no había casi en los 80. Más en las bandas medio glam, sí había algunas chicas, pero en general en el trash no, pues porque las chicas no se juntaban con los muertos vivientes, ¿no? O muy pocas. Pero ahora hay muchas en las bandas metaleras y sobre todo en las bandas de death metal hay una cantidad enorme de chicas que cantan, además, ¿sabes? Estas voces como guturales. No dice, ¿cómo es posible que esta chica cante así? Pues sí, sí, así cantan como gárgolas. Eso lo señalas en el libro y fue de las betas importantes que seguí. O sea que si puedes decir algo ya de tu libro es que, bueno, a mí me sacó de la ignorancia en varios temas. Ese es uno de ellos. Hombre, pues qué bueno. Ahora tú necesitas escribir uno sobre rock progresivo para sacarme de la ignorancia a mí. Pero yo pienso en Genesis y pienso en señores con pantalones de pinzas. ¡Qué horror! No, Dios mío. No, Phil Pero Collins sí está como sacado de un catálogo de Suburbia, ¿no? Phil Collins Sí. es un caso un poco extraño. Sin embargo, todavía le tengo mucho cariño y devoción. Pero Peter Gabriel es otra historia. En fin, Pero da igual. bueno. No, Sí. quedámonos con Robert Fripp, que es un chingón. Es un chingo. Queridísimos, ustedes tenían varias preguntas. Yo, bueno, digo, otra de tus grandes pasiones, Antonio, es el fútbol, ¿no? Eres de los pocos que ha terminado el álbum del Mundial de Qatar. A estas Sí, alturas, ¿cómo A lograste estas eso? alturas nadie sabe cómo lo hacemos, pero no te vamos a preguntar eso. Bueno, Pero, sí les puedo decir el método que no fue tan difícil, ¿eh? oye, fue pero, comprar todas las estampillas que había, todas. ¿Cómo le hiciste? Y solo 30 repetidas, que eso es lo Eso es lo importante, que me porque si dejó no, más veamos, si impresionado. compras 10 cajas, pues es muy probable que medio lo completes, ¿no? Pero no, fue pero con una sola caja, intercambios que hizo mi hija y una donación de Luis Muñoz Oliveira, que me trajo sus repetidas. Oye, pero dentro de esta pasión que también es el fútbol, ¿tienes pensado escribir una novela sobre fútbol o algo referente al fútbol? Sí, 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 sí es algo que he pensado, pero todavía no tengo como el proyecto en este momento armado. Estoy un poco esperando ver que necesito la idea adecuada, ¿no? Eh, yo quería escribir una novela sobre un grupo de rock desde que tenía como 13 años, pero además de que no sabía escribir nada, eh, el fanatismo yo creo que es muy mal consejero para la escritura. Los fans no escriben buenas novelas. Y al menos en el caso de la música necesité que pasaran un montón de años como para distanciarme, volver, recuperarla, y es un poco mi novela de recuperación del metal. Y en el caso del fútbol, pues todavía estoy muy cercano, ¿no? Sí soy muy fanático y sí sufro mucho. Además, mis equipos están de la fregada desde hace tiempo. Nadie se ríe porque él le va a los Pumas y yo lo veo sufriendo en O sea, tiempo real peor en que las yo redes. no puedes estar. O sea, vamos en el lugar 16 de 18 equipos, No, no, creo. va, las Chivas van a ir al repechaje, pero pues dudo que lleguen mucho más lejos del repechaje. Ahí más o menos se han mantenido últimamente. Pero sí, sí, se sufre bastante con el fútbol y no, con ese estado de ánimo no puedes escribir una novela, ¿no? Además, escribía una novela horrible de que las Chivas ganaran el Mundial de Clubes o algo así. Pues no, sería muy ridícula. No quiero desde luego escribir una novela que luego digan, ay, parece Club de Cuervos, ¿no? Yo creo que por eso no escribo nada de fútbol, para que no digan, ay, novelas así se parecen a Club de Cuervos, ¿no? Pero claro que me interesa mucho el tema, pero curiosamente es un tema difícil, ¿no? Yo lo que no querría sería escribir estos ensayos así como de imitador de Valdano, aburridísimos y así, o sea, Valdano impresiona porque es un futbolista que medio conoce más de 100 palabras. Tampoco es muy interesante lo que escribe Valdano, ¿no? Nos habla como un argentino que vende aspiradoras. No es un profundo conocedor, seguro era un gran jugador y demás, pero a mí no me transmite como ninguna cosa. Son como estos textos de fútbol de Galeano que dan ganas de morirse, ¿no? Yo creo que ven otro deporte del que yo veo. A lo mejor yo estoy condenado como a la vulgaridad y en realidad veo lucha libre y creo que es fútbol. No sé, pero yo leo esas cosas pseudopoéticas sobre el fútbol y me quiero morir, ¿no? No quiero escribir nada parecido.
hace poco vi una serie que aunque no es directamente sobre fútbol, pero tiene ciertos elementos relacionados con el fútbol y está interesante, se llama Dogs of Berlin, es una serie alemana que pasaron en Netflix, en la que asesinan a un jugador turco-alemán, que es como la estrella de la selección alemana, se ve un poco ahí como el entramado del racismo y de las broncas de los jugadores, y me pareció interesante porque es raro que la ficción se acerque a ese territorio, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, la mayor parte de los que escriben ficción, pues llevan blazer y así es difícil ir a ver el fútbol, ¿no? No sé de quién me acordé, pero bueno, ya nos queda muy poco tiempo, Uf, no. desafortunadamente, así que, bueno, Nave, ¿tienes algo más que Sí, preguntar? yo quería, bueno, lo primero, me dejaste muy impresionado con la tama color rojo. Eso es algo que deberíamos ya dedicarle todo una sección de este programa a tu batería. Color Me encantaría, sangre, dijo, rojo rojo, sangre. Rojo sangre, imagínate, sí. me encantaría saber qué platillos tienes y qué toms tienes, en fin, y qué tipo de tarola te gusta usar. En fin, todos esos detalles yo creo que son fundamentales y yo creo que eso influye eventualmente en la literatura de manera más importante que tus lecturas. A lo mejor me equivoco, pero Seguro, sí, los creo platillos que no. indian me influyeron más que Joyce. No, pero me parece que eso es importantísimo. Y bueno, y nada más quiero volver a una cosa que dijiste hace un momento, cuando decías que no oyes a chavos haciendo música nueva. Yo ahorita, bueno, llevo ya mucho tiempo pensando en Mark Fisher, ya sabes, el filósofo Sí, claro, claro, sucedido. por supuesto. Y bueno, pues uno de los rollos importantes de él es decir, pues estamos en una cultura de la repetición, estamos en una cultura que no hace más que copiar y copiar y copiar. Y el siglo XX se caracteriza simplemente por ser exactamente lo mismo que el siglo XXI, perdón, es lo mismo que el siglo XX, nada más que en alta definición y con internet de alta velocidad. Entonces, dime un poco cómo ves eso en términos de la literatura y en términos de la música. Si se puede, si puedes, Claro, claro, no, sería bueno, genial que también le añadieras y también en términos del Athletic, pero bueno, el Athletic ya lo dejamos para un ladito. ya, bueno, es un tema sumamente complejo y es un tema muy interesante. Es cierto que en el caso específico del rock, hay un problema fundamental con el revival que más o menos ha comenzado a ocurrir pues desde los 2000, es decir, ya este siglo, el poco rock que ha sido como muy popular en general es revival, son bandas que te recuerdan a otras bandas que ya habías oído y que pueden estar bien o mal, pero digo, yo he ido a varios conciertos de Interpol y me parece una banda relativamente bien, digo, sé que no es una banda muy joven, pero es de las bandas más jóvenes que más o menos oigo, pero obviamente la primera vez que yo los oí dije, mira, me recuerdan un poco a Joy Division, me recuerdan un poco a Econ the Bunnymen, ya vienen de cosas que ya conozco. No fue como la primera vez que escuché a Faith No More que dije, ¿quiénes son estos locos, no? O sea, ¿de dónde demonios viene esto? Es muy diferente el seguir como de una manera tan ortodoxa unos ciertos patrones. Y en la música eso además, yo creo que es una señal muy clara pues como que de la savia de la raigambre popular, que no me estoy refiriendo a que se vendan muchos discos, sino a la procedencia de la música. Es decir, el rock viene del blues, y sobre todo del blues más guarro, el blues guitarrero y el del principio, pues que era la música de los libertos en el sur de Estados Unidos, de gente que vivía en unas condiciones, o era hijo de esclavos o vivía en unas condiciones de niños cercanas a las de la esclavitud todavía y que tenían muchas cosas por las cuales estar enojados. Pero ese primer blues era como muy retador y era festivo incluso, ¿no? No se parecía a este blues lánguido y aburridísimo de Eric Clapton, sino que era una cosa sumamente violenta. Desde luego grabada con medios muy precarios y que a mí directamente pues me remitía al punk, por eso me empezó a gustar, porque yo venía del otro lado del punk y cuando empecé a escuchar a esos blueseros, pues decían, estos tipos sí están, tienen motivos para estar más enojados incluso que los punks, ¿no? A ellos Claro. sí les había ido de la fregada, no es que se les hubiera caído el estado de bienestar, es que venían de la esclavitud. Y esa base tenía como el primer rock and roll de gente enojada, de gente de clase trabajadora, no sé, pienso en Black Sabbath, que pues venían de trabajar en una fábrica,
de alguna manera el rock se afresó bastante, ¿no? Claro. Y eso, lógicamente, pues rompe ahí un nexo que es importante desde mi punto de vista, al menos para el rock que a mí me interesa y que me gusta, que no tiene que ver tanto con el virtuosismo o con las pretensiones artísticas, sino con un rollo casi expresionista. Del malestar y de la desorientación y de la falta de adecuación entre la persona y el entorno, de inconformismo, que está en los bluseros y que está en el primer rock and roll y que está desde luego en cosas como el punk o cierto tipo de metal, ¿no? Desde luego que hay otro rock que tiene más que ver con el virtuosismo y gente que sí estudia en conservatorios y que tiene 16 doctorados y que son máquinas tocando y que pueden o no ser maravillosos, pero que es otro tipo de música, ¿no? Y que esa música de alguna manera predominó y marcó un poco la pauta a seguir en términos generales, ¿no? Y se mantiene, aunque no esté rejuveneciendo ni saliendo continuamente, pero pues ahí está, ¿no? Y la gente, no sé, seguirá oyendo a Led Zeppelin hasta el fin de los tiempos, que combina muchas cosas, ¿no? Tiene ese lado como virtuoso, pero también tiene ese lado como blusero. Me parece interesante, pero sin embargo oigo a estos, es más, se me acaba de olvidar el nombre de estos morritos que imitan así a Led Zeppelin como con papel carbón, que son como igualitos, ni me acuerdo cómo se llaman, pero son muy populares, y tienen éxito porque están como guapitos, pero tocan pues, cosas que son aburridísimas, ¿no? Ni siquiera es como lo más interesante de Led Zeppelin, es así como si solo imitaran el disco de grandes hits de Zeppelin. Obviamente eso yo no soy un gran fan del hip hop, pero pues el poder creativo de una cultura como la del hip hop para la gente que está enojada, pues supongo que es más atractivo. Y yo veo mucha más gente enojada intentando hacer hip hop, que, insisto, a mí no me dice nada, pero entiendo por qué lo están haciendo, ¿no? Yo no puedo escuchar 2 canciones de hip hop seguidas. Yo digo, ¿a qué os van a sonar las guitarras y por qué estoy oyendo eso? Número uno, tengo un par de amigos muy queridos que intentaron evangelizarme y me mandaron un montón de material y me tuvieron unos días oyendo hip hop hasta que les digo, ya saben qué, pues la verdad es que cuando desconectamos el Zoom me pongo a ir rock. Entonces, pues dejemos esto, ¿no? O sea, ya les tomé respeto, entendí su punto cultural, pero no van a hacer que me guste esto. Como, y como en el fútbol, pues uno no cambia de equipo, ¿no? Ya no puedo cambiar de equipo a estas alturas. O sea, tengo 46 años, pues mal me vería a estas alturas. Supongo que está mal esta idea como del viejito que ya no puede cambiar de gustos y demás, pero a mí me parece mucho peor el viejito que dice, ay, chavo, sí, claro, a mí me encanta Bad Bunny. Bueno, no es cierto, ¿no? Sí, sí, Eres un sí. farsante y te gusta por los motivos equivocados. Exactamente. Oye, te voy Estás a decir algo muy ingenuo. rápido, que ¿cómo se llama este crítico inglés? Savage, no me acuerdo el nombre, que sacó Sexto Piso un libro con el que él habla de la historia de Joy Division. Y yo lo entrevisté, bastante mamón, pero muy, muy inteligente, y él me decía algo, porque yo también antes quiero oír música, yo como locutora de radio además tenía que estar buscando música nueva y platicábamos un poco de esto y me decía, yo ya conozco lo que es mío, o sea, yo de aquí soy y con eso estoy conforme y todavía de esto que yo conozco y que me gusta, me falta muchísimo todavía por conocer o revisitar o ver otras versiones y con eso a mí me vale madres lo que están haciendo los chavitos y me dio una paz increíble porque sí dije, bueno, ya somos los que somos y con eso todavía tenemos y nos damos esos grupos, esos libros, esas películas, ya también ya nos formaron. Creo que sobre todo en música ya estamos ahí y eso me da mucha paz. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo y además lo que me ha pasado es que sí descubro nueva música, pero que es música vieja que yo no había oído, Exacto. que se hizo en otro momento y que tiene más que ver con las coordenadas culturales. Mi cerebro ya está formado en torno a unas ciertas coordenadas y que es la música que me gusta. Y con la música hay una relación física y retomo un poquito de lo que había preguntado una vez. No sé si la literatura está como una especie de revival, ahí sí no podría decirlo, creo que es un tema bastante más complejo, obviamente, porque al menos en mi caso yo me relaciono con la música de una manera casi física y con la literatura también, pero menos, porque siempre hay una parte intelectual en la literatura, ¿no? Y obviamente pues es más complejo.
o distinto, porque además hablamos de música popular contra literatura, que son cosas distintas. Digo, si hablamos de música formal, pues desde luego que tiene otras velocidades y va en otros asuntos completamente distintos, ¿no? Pero es verdad que creo que parte de escribir es reconocer como los propios límites y un poco saltarte la barda de ese límite, pero no fingir que puedas hacer cosas que en realidad no puedes hacer, ¿no? Y que en el fondo te valen completamente madre. Cuando hace justo que 16, 17 años apareció publicado El Buscador de Cabezas, que fue mi primera novela, la gente decía, ay, es política ficción, ¿por qué estás tocando temas políticos? Qué cosa tan rara, no, no temes el panfletarismo y no sé cuántos. Ahora todas las malditas novelas son políticas, ¿no? Es una cosa increíble, aunque traten de un paletero, a los 2 minutos ya te están soltando un rollo que parecen tuitazos como de sociología pop, y es un poco terrorífico como, al menos en la literatura mexicana, seguimos un poco como manadas, ni siquiera son modas literarias, son modas editoriales. Lo que va dictando el mercado editorial, pues ahí va la gente. Yo soy un escritor que empezó queriendo ser del crack, luego andaba imitando a Bellatín, luego quería ser norteño, aunque en realidad no era muy norteño, pero ahí andaba como midiendo el mapa para ver si alcanzaba a calificar como norteño. Ahora ya anda en el ruedo de la reivindicación social, y si mañana se pone de moda la ciencia ficción, seguro ya saca una novela de marcianos de debajo de la almohada, ¿no? Es decir, puede hacer todo. Ese espíritu como de changos miméticos que tenemos en México, que también se nota en la música popular, ¿no? El otro día tengo un amigo que me ha ilustrado un montón sobre metal mexicano, pero que me decía, ¿sabes qué? Pues los arreglos que le hacía gente como Daniela Romo a mitad de los 80s, pues eran como metaleros, porque estaban de moda, entonces tenían solos de guitarra así tremendos, y contrataban a veces a guitarristas de las bandas mexicanas que pues iban casi así tapaditos a grabar el solo de guitarra, porque pues por eso sí les iban a pagar, ¿no? Ahora esos arreglos pues son de reggaetón, y en medio eran como de techno, y imitarían lo que fuera con tal de vender. Entonces lo mismo que pasa con los arreglos del pop a la mexicana, pues muchas veces pasa con la literatura mexicana, ¿no? Si algo se pone de moda en algún lugar del mundo, yo ya había gente decir que hace policíaco nórdico en México. Oye, no me amueles, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿A quién mata? En el Nevado de Toluca, o sea, debe ser el único lugar donde haya nieve, o lo matan en las nieves de Tepoztlán, o de dónde sacas que haces noir nórdico en México, por el amor de Dios, ¿no? Oye, en la nevería La Michoacana, seguramente Claro, hay en la Michoacana, que además está por todos lados, ¿no? Siempre con su pato Donald chueco. Ay, buenísimo. Pues muy bien. Bueno, Bueno, básicamente se nos ha acabado el tiempo, pero ha sido un gusto y ha sido increíble platicar contigo, Antonio. Ah, Tus bueno. conocimientos de letras y música y de rock and roll son impresionantes. Está increíble, está increíble. Muchas gracias, Ortuño. No, sí, no, pues caray, muchísimas gracias Antonio. a ustedes. Estuvo No, muy hombre, padre. padrísimo. Muchas gracias. Lástima que no hablamos todavía más del Atlético y de las desventuras futboleras, pero bueno, esto da un pie para que algún momento volvamos a Sí, platicar contigo. Seguramente saldrá una novela tuya muy pronto y ese sería un buen pretexto. Muy pronto, no, acaba de salir esta, denme chance. sí, sí, sí. Y esta tiene 400 páginas, que eso también sería de hablarse, pero yo nunca había escrito nada de más de 220, y este tiene 400. Eh, No, eh, denme chance y, unos años, ¿no? se van de volada aún en un documento de Word se van de volada, lo cual es testimonio incontrovertible de la fluidez de tu prosa. Y pues con eso pues te damos las gracias y nos encantó tenerte. Obviamente no debe ser la última vez esta. No, muchísimas gracias a los tres, y bueno, pues esperemos vernos acá de vuelta. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Mike. Pues, queridísimo, gracias, colegas. Pues este fue otro episodio de Zona de Contagio. Por favor, suscríbanse, pónganle likes, compártanle a sus cuates, amigos rocanroleros y anti-rocanroleros que vengan a escuchar a Antonio Ortuño para que aprendan algo y tengan elementos para discutir o para que acallen sus dudas. Gracias.